Di conmigo la tentación de Jesús en el desierto. Vamos a ponernos en contexto. Pues, cuando Jesús se encuentra en el desierto, estaba en el principio de su ministerio. La tentación en el desierto refleja las primeras cosas que vivió Jesús en su ministerio. ¿Sí? Es decir, Jesús estaba estrenando en ese ministerio aquí en la tierra y se encontraba en ese escenario que era en el desierto. Como tal, vino el tentador Satanás y está, en pocas palabras, midiendo de alguna forma el poder de su adversario. Y conmigo, Satanás trataba de medir poderes porque desconocía la forma de Dios encarnado. Es decir, yo quiero encontrarme en el desierto con Él para ver de qué es capaz de hacer. Y empieza a tentarlo, y la primera tentación que le lanza es: si eres hijo de Dios, entonces convierte estas piedras en pan, ¿no? Y empieza la segunda tentación y dice: lánzate, porque entonces no morirás, lánzate. Entonces di conmigo, estaba desafiando el poder de Dios. Era un momento en el que se estaban poniendo todos los ojos ahí en el poder y en el ministerio de Jesús en la tierra. Era un momento en el que Jesús tenía la oportunidad, como si fuera un evento pirotécnico, de mostrar y exhibir sus poderes o de qué era capaz Jesús de hacer. Pero si nosotros analizamos cada una de las tentaciones, encontramos que lo que estaba provocándole a realizar Satanás, el diablo, a Jesús, era todos esos beneficios de ser humano, pero sin el trabajo. Voy a ser más concreto en esto. Le estaba proponiendo a Jesús las partes buenas de ser humano sin las malas. Saborear el gusto del pan sin trabajarlo. Le estaba proponiendo gozar de fama y poder sin el repudio que provocaría o que haría tener fama y poder. Y le estaba lanzando una tentativa culminante. Y esa tentativa era poder llevar una corona, pero no poder llevar una cruz. La tentativa del diablo en el desierto hacia Jesús fue: yo te presento la oportunidad de poder alcanzar todos los reinos, de poder gozar todo lo bueno sin tener que cargar una cruz. Pero Jesús sabía que para salvar al mundo no podía salvarse a sí mismo. Por eso es que en el desierto se muestra una de las mayores expresiones de amor de Jesús. Porque teniendo el poder Dios de poder expresar ese poder, para Él no era nada difícil, porque vemos que después Él convierte el agua en vino. Y Él transforma, y Él multiplica, y Él da la vista a los ciegos, y Él da el andar a los cojos. No era difícil ninguna de las tentativas que Satanás pedía que Él hiciera en el desierto. Pero la tentativa más grande de Satanás hacia Jesús era poder llevar una corona sin llevar una cruz. Pero era necesario que Él llevara una cruz para poder ser coronado Rey de reyes y Señor de los señores. Es en el desierto entonces cuando nosotros comprendemos más acerca del amor de Dios para todos nosotros. Es en el desierto entonces donde se muestra el amor de Dios. Porque uno de los milagros más sorprendentes que hace Dios, y esto a mí me dejó helada, uno de los milagros más sorprendentes de Dios es el poder que tiene para no hacer nada.
Estamos aquí. Y esto es difícil. Pega en mi pensamiento. Uno de los poderes, uno de los milagros más sorprendentes de Dios es el poder para refrenarse. Y es lo que estaba manifestándose en el desierto. El milagro de refrenarse. Di conmigo, el milagro de refrenarse. El milagro de no hacer nada. Ese es el milagro de Dios en el desierto. El milagro de refrenarse. Porque aún teniendo todo el poder, Dios decide no hacer nada. ¿Por qué? Cuando se esperaba un Mesías, y al fin el Mesías aparece, el Salvador del mundo, la historia y los profetas habían esperado a un Mesías que cumpliera con esas características. Con esas características esperaban a un Mesías brillante, esperaban a un Mesías lleno de atavío, lleno de lujo, de acuerdo a sus expectativas y estándares. Pero llega Jesús y rompe con toda expectativa y todo estándar. Por eso es que aunque le vieron, no le recibieron, porque no llenaba sus expectativas. ¿Cómo es posible? Hijo de un carpintero, lo señalaban y le decían. No coincide con nuestras características de lujo. Si Salomón fue uno de nuestros principales, entonces el Mesías tiene que ser aún más brillante que Salomón, vestido de más gloria y elegancia que los reyes que hemos tenido en la historia de nuestro pueblo. En cambio, cuando viene Jesús vestido de humildad y con un evangelio que decía, no vengo a que me sirvan, sino vengo a servir. Bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados son los que por mi causa os vituperen, bienaventurados los pobres, los huérfanos y las viudas también. Era chocante ver a un Jesús tan humilde y tan siervo. No podían recibirlo y entenderlo entonces como Jesús. Todos estaban listos para que Jesús fuera e hiciera lo que ellos querían y pensaban que era y podía hacer. El mismo Satanás, cuando sale a su encuentro, dice: te voy a pedir lo que se supone que el Mesías puede hacer. Te voy a pedir y te voy a tentar con aquellas cosas que se supone que el Mesías tiene el poder de hacer. En cambio, Dios le dice, solo Dios, a través de Jesús, dice, solo Dios decide estas cosas, por lo tanto no voy a hacer nada solo porque me lo pide. Y conmigo el milagro de refrenarse. La tentativa de Satanás una y otra vez es la siguiente: si eres Dios, sorpréndeme y actúa como Dios debiera actuar. Qué familiar me suena este mensaje y esta tentación de Satanás en el desierto. Si en verdad tienes el poder, si en verdad eres Dios, entonces manifiesta tu poder y sorpréndeme ahora mismo, porque si eres Dios, entonces vas a hacer lo que yo te pido que hagas. ¿O no tienes el poder de hacer? Si en verdad eres Dios, entonces haz una manifestación, haz una exhibición ahora mismo en este cuadrilátero de tu poder. Porque en una esquina estoy yo para decirte qué hagas y cómo actúes, porque se supone que tú eres el Hijo de Dios.
Creo que a muchos ya les está llegando la interpretación de este mensaje. Solo Dios decide estas cosas. Di conmigo, solo Dios decide estas cosas. Es triste ver, hermanos, y darnos cuenta que nosotros queremos seguir tentando a Dios como fue tentado en el desierto. Es lamentable darse cuenta que nosotros seguimos actuando con el mismo mensaje con el que el diablo tentó a Jesús en el desierto. Si en verdad eres Dios, sáname, porque se supone que tú eres Dios y me tienes que sanar. Manifiesta tu poder así como yo te lo pido. Si eres un hijo de Dios, entonces haz que mi situación se convierta. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Sálvame, si me tiro, me tienes que salvar, porque así se supone que debes actuar. Así se supone que debes actuar, porque eres Dios y tienes el poder para salvarme. Dice Dios, el mayor milagro para tu salvación es que yo no haga nada a tu petición. Porque Satanás esclaviza, pero Dios libera. Y el poder de Dios es un poder que transforma, porque conquista los corazones. Jesús nos amó tanto, mis hermanos, que no nos quiso esclavizar con sus milagros. Y aún teniendo el poder de salvar a todo el mundo, ir a todas las ciudades y visitar todos los países, Él decidió, mis hermanos, manifestar su amor para darte la libertad de ser transformado por amor y no por esclavizarte por milagros. El Señor no va a hacer un milagro para que tú creas. El Señor quiere conquistar tu corazón. El Señor no actúa como actúa el poder del mundo. El actuar del mundo y el actuar de los sistemas corrompidos por Satanás es hacerte obediente y hacerte querer las cosas por la fuerza, esclavizándote por los milagros. Dios dice lo siguiente: yo tengo el poder, el milagro de refrenarme, porque aún con el poder de sanarte, yo no voy a sanarte para que tú creas en mí. Porque yo no voy a esclavizarte con mis milagros. Porque si en verdad te acercas a mí, yo no voy a manipularte con mis milagros, porque estas cosas solo las decide Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, solo porque Él es Dios y solo porque hemos sido conquistados y atraídos por su amor, entonces los milagros ocurren. Llegamos a Él y pedimos de todo y le decimos: Señor, sáname. El Señor dice: no, ámame. Señor, libérame, dice el Señor, te voy a liberar, pero ámame, ámame, porque yo no soy como los sistemas que utiliza Satanás. Yo no voy a cautivar tu corazón, yo no voy a chantajearte, yo no voy a manipularme, porque el evangelio que yo tengo es para que tú decidas con tu voluntad y con tu corazón amarme a mí, porque yo he manifestado mi amor en el desierto y en la cruz. ¿O a poco no le decían a Jesús: si tienes el poder, entonces baja de esa cruz? Era el mismo Satanás que lo tentó en el desierto, que le decía: si tienes el poder, entonces actúa como se supone que tienes que actuar. Y el Señor le contestaba una y otra vez con el mismo mensaje: no, porque para salvar al mundo no me puedo